¿Alguna vez sentiste que, sin pronunciar ni una sola palabra, la gente te mira diferente y el aire a tu alrededor se vuelve más denso? Lo que percibes como tu propia inseguridad es, en realidad, una señal invisible que activa un mecanismo social primitivo. Lo que sigue no es motivación, es la cruda realidad de cómo el mundo te reetiqueta en el instante en que detecta vulnerabilidad. Imagina una habitación vacía, la luz tenue parpadea y una voz desde todas partes. ¿Qué ocurre cuando el entorno percibe debilidad? En un abrir y cerrar de ojos aparecen destellos de una reunión de trabajo, un chat de grupo, una fiesta. Los mismos rostros cambian su postura, su tono y la distancia que guardan. En los próximos minutos descubrirás los 3 códigos de la debilidad que convierten a cualquier persona en objetivo de una transformación silenciosa pero devastadora. Prepárate, porque la verdad que vas a ver no te dejará indiferente. Lo que vamos a explorar pertenece al territorio de la psicología social, cómo percibimos la fuerza y la fragilidad en los demás, y cómo esa percepción reescribe la forma en que nos tratan. No es una receta de superación, es un diagnóstico de la dinámica que ocurre cuando alguien muestra necesidad de aprobación, desesperación emocional o falta de autoestima. Lo que aprenderás te permitirá leer la partitura invisible que dirige el comportamiento ajeno y entender por qué, al detectarla, la gente cambia contigo. Comencemos con lo que llamamos el espejo sin palabras. El cerebro categoriza a los demás en cuestión de segundos mediante microexpresiones, postura y tono. Cuando alguien adopta un lenguaje corporal excesivamente abierto, como una mirada que se escapa, hombros caídos y gestos lentos, el entorno interpreta esa apertura como una carga cognitiva. De inmediato se activa el sesgo de protección. Preferimos a quienes parecen más seguros para conservar recursos emocionales. El resultado es una pérdida implícita de respeto y una disminución de la autoridad percibida. Un ejemplo real ilustra este proceso. Ana, en la reunión de proyecto, empezó a asentir continuamente aunque no estaba segura. Sus colegas, sin decir nada, dejaron de incluirla en decisiones clave. Esa señal invisible, tan sutil como una postura encorvada, desencadena una cadena de reacciones que alejan a los demás. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber tu perspectiva. Y con esa pérdida implícita de respeto, el escenario se vuelve un espejo que refleja más que la simple postura. Revela la forma en que el entorno decide asignar o retirar su energía. Pasemos ahora al segundo código, la energía que emana la necesidad constante de validación. Cuando alguien se sumerge en una búsqueda incesante de confirmación, cada frase se transforma en una petición silenciosa de aprobación. ¿Qué opinas? ¿Me puedes ayudar? ¿Te gustó? Se repiten como un mantra que agota la paciencia ajena. En el chat de la oficina, Luis empezó a reenviar sus propios mensajes pidiendo retroalimentación. Y pronto los compañeros, cansados de la carga emocional, dejaron de responder o respondieron con una frialdad que heló la conversación. Ese cambio no es un acto deliberado de hostilidad, sino una defensa automática. El cerebro percibe la demanda de validación como un gasto cognitivo que amenaza el propio equilibrio. La gente, al sentir que su interlocutor necesita constantemente su energía para sostener su propia autoestima, tiende a cerrar la puerta antes de que el agotamiento se vuelva irreversible. En la amistad, el amigo que siempre necesita ser escuchado sin ofrecer nada a cambio, se vuelve una carga. En la pareja, la dependencia emocional excesiva genera una distancia que se manifiesta en silencios y miradas ausentes. En el ámbito laboral, los superiores delegan menos a quien parece inseguro porque temen que esa inseguridad se contagie al equipo. La señal invisible, esa necesidad de aprobación, reconfigura la atmósfera, convirtiendo el espacio compartido en una zona de riesgo emocional donde la gente prefiere protegerse. Llegamos al tercer y más brutal código, la desesperación oculta. Cuando el estado de vulnerabilidad se vuelve visible, no solo a través de palabras, sino mediante gestos de autodesprecio, silenciosos o la sobrecarga de emojis, el entorno activa un mecanismo de autoprotección aún más fuerte. María, tras una ruptura, inundó sus historias con frases que pedían comprensión y que parecían buscar consuelo. Sus seguidores, en lugar de brindarle apoyo, redujeron la interacción, y la pantalla se convirtió en un eco vacío. El cerebro humano está programado para evitar la contagión emocional negativa. La exposición constante a una persona que transmite desesperación puede desencadenar una respuesta de evasión. En el trabajo, un colega que manifiesta una crisis personal repetidamente verá cómo los proyectos se le asignan menos, no por falta de capacidad, sino porque el grupo, inconscientemente, busca aislar la carga emocional. En la vida social, la gente tiende a alejarse de quien parece estar en un estado de colapso permanente,
temiendo que esa energía se filtre y desestabilice su propio equilibrio. Es una ley no escrita. La debilidad visible se traduce en una reducción de la inversión social. Ahora que hemos desmenuzado los 3 códigos, el espejo sin palabras, la energía de la validación y la desesperación oculta, la conclusión es inevitablemente incómoda. No se trata de una lección de superación, sino de una constatación fría. El mundo te reetiqueta al instante que percibe una grieta en tu fachada. Cada microseñal, cada gesto de inseguridad desencadena un proceso automático que redefine cómo te tratan. La verdadera revelación es que el cambio no proviene de los demás, sino de la señal que tú emites sin saberlo. Si deseas romper ese ciclo, el primer paso es observarte con la misma precisión clínica que aplicas al analizar a los demás. Reconocer esas señales invisibles te otorga la posibilidad de ajustar la energía que proyectas, y con ello, de modificar la respuesta que el entorno te brinda. ¿Qué opinas de esta dinámica? ¿Has sentido que la gente cambia contigo cuando detecta alguna de estas señales? Deja tu comentario. Quiero conocer tus experiencias y tus reflexiones. Si este análisis resonó en tu interior y te ha abierto una ventana a una verdad que antes pasaba desapercibida, regálame un pulgar arriba. Cada gesto de apoyo refuerza este espacio donde desentrañamos las sombras de la interacción humana. Y si aún no formas parte de esta comunidad de observadores críticos, suscríbete. La próxima vez que una señal silenciosa se cruce en tu camino, estarás mejor preparado para entenderla y, tal vez, para cambiar el juego. Gracias por quedarte hasta el final. La oscuridad de la percepción social nunca será la misma después de haberla desvelado.